Bueno, así, ¿empezás a grabar? Sí, ahí está. Bien. Pero bueno, vemos que el resultado es cero. Entonces, si da cero el resultado, es porque el infinitésimo que está en el numerador es de orden superior al que está en el denominador, ¿sí? Y al ser inferior, si hiciéramos las comparaciones al revés, ¿qué resultado me va a dar? Si yo en lugar de poner un medio de x cuadrado, pongo x sobre un medio de x cuadrado, ¿qué resultado me va a dar? ¿Llego a cero como el límite? ¿Infinito? Me va a dar más o menos infinito, bien. ¿Sí? Eso para que quede claro que no tienen que preocuparse. A veces por estrategias, por ejemplo en este, yo si los quiero comparar, y a mí me gusta más tener el 1 menos coseno de x en el numerador, porque para resolverlo van a ver que tienen que multiplicar y dividir por algo, y como queda, qué sé yo, más ordenado puesto en el numerador, pero no hay problema si los analizo al revés, pongo este arriba y el otro abajo, ¿sí? Bien, entonces yo justamente lo que hice acá tarea, mediante el cálculo de los límites respondan, verificar las conclusiones expresadas precedentemente. Entonces los invito a que hagan esta tarea, la suban al aula, es decir, estos límites que yo puse acá, lo que estoy preguntando justamente es esto, de resolver mediante los límites que correspondan, para sacar estas conclusiones, ¿sí? Que son del mismo orden, perdón, que son del mismo orden, que de orden superior o que son de orden inferior. Ahí se me cortó otra vez, me parece. Todos los límites que sean necesarios resolver. Bueno, acá hay distintas propiedades de infinitésimos. Al ser infinitésimos, lo mismo que cuando estamos evaluando límites en general, ¿no? Sabíamos que si un resultado era L, ¿se acuerdan estas propiedades? Las vimos en límite. Si yo lo sumo, el resultado me va a seguir dando el mismo valor, ¿sí? Me va a seguir dando cero. ¿Sí? Si son dos infinitésimos, son infinitésimos para x tendiendo a A, la suma de los dos infinitésimos también va a ser otro infinitésimo para x tendiendo a A. ¿Sí? Si yo tengo un infinitésimo, para x tendiendo a A, si yo lo multiplico por una constante, también va a ser otro infinitésimo, la constante por esa función también va a ser infinitésimo para x tendiendo a A. Este último, se los voy a explicar con un ejemplo, esta última propiedad es un poquito más específica de infinitésimos, porque justamente el resultado me está dando cero. Entonces, ¿qué me dice esto? Si yo estoy multiplicando, ¿sí?, una función en un determinado entorno de A, y la multiplico por un infinitésimo para x tendiendo a A, si en este caso el infinitésimo para x tendiendo a A yo lo llamé phi de x, ¿sí?, acá en el ejemplo. Entonces, si la función está acotada, es decir, yo puedo decir que está entre una cota superior y una cota inferior, la gráfica de la función la tengo acotada en un entorno con centro A y radio delta, ¿sí? Entonces, y sabiendo que phi de x es infinitésimo para x tendiendo a A, podemos decir que cuando hago el límite de la función acotada por ese infinitésimo para x tendiendo a A, el resultado va a ser cero, ¿sí? Esto lo tienen ahí en la práctica, no sé si alcanzaron a ver alguno, pero lo vamos a utilizar acá. Fíjense, cuando x tiende a cero, ¿no? ¿Cuál de las dos? Yo tengo dos funciones acá, esta x y la otra es seno de pi sobre x. ¿Cuál de las dos es infinitésimo para x tendiendo a cero? La vimos recién. Está escrito ahí, ¿sí? Phi de x, que es igual a x, es infinitésimo para x tendiendo a cero. Y esta función es una función acotada, ¿sí? ¿Por qué es acotada? ¿Qué pasa si yo evalúo, voy a evaluar acá, aparte, el límite cuando x tiende a cero de seno de pi sobre x? ¿Qué pasa cuando evalúan esto? ¿Qué me da esto? Si yo evalúo ese ¿Te límite da sola. cero? Analicen bien, ¿eh? ¿Qué me da? Voy a insertar acá porque voy a necesitar más espacio. Pero pi sobre Analicen. cero no. Bueno, vamos a ir analizando todo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir reemplazando. Cuando reemplacen, no vuelvan a poner límites, ¿sí? Si yo estoy evaluando el valor, no vuelvo a poner límites. Si no, sí, siempre tengo que ponerlo. Tengo pi sobre algo que tiende a cero. ¿Esto a qué tiende? Pi sobre algo que A tiende a infinito. cero. Tiende a A infinito. ¿A qué infinito. infinito? Tiende a infinito, ¿sí? Más o menos. Ahora no nos vamos a detener a hacer los laterales, pero será más infinito o menos infinito, ¿no? Va a depender del valor del cero, ¿no? Y el seno de algo que tiende a infinito, ¿cuánto me da? ¿A qué tiende?
¿Tiende a cero? ¿Qué pasa con el seno? ¿Cómo es la función seno? ¿No oscila en Oscila el cero, no? Oscila, ¿sí? Pero ¿entre qué valores oscila? entre uno y menos Entre uno. piso. Entre uno y menos Entre uno. Ah, sí, uno, uno y menos perfecto, uno. entre uno y menos uno, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esa función? ¿Cómo es? Es acotada, ¿sí? Entonces, uno hace este análisis yo lo analicé acá por separado, pero cuando evaluemos, significa que esto, yo si tuviera que evaluar este límite solo, voy a poner no existe, ¿sí? No es que sea indeterminada. ¿Por qué voy a poner no existe? Y porque la función, y acá tengo que aclararlo, esa no existencia, ¿sí? Porque la función oscila entre, ¿qué valores dijimos? Menos uno y uno. ¿Sí? Yo no sé en qué lugar esto sigue así oscilando, entonces yo no sé por el infinito si va a valer menos uno, uno o cualquier valor intermedio. Entonces oscila entre menos uno y uno. Está acotada, pero oscila, por eso no existe. Yo no puedo determinar el valor del signo, ¿sí? Pero ese análisis es importante que lo hagan porque justamente acá voy a tener un tiende a cero por algo que oscila entre menos uno y uno, pero yo estoy diciendo que está acotada justamente entre menos uno y uno la función. Entonces, algo que tiende a cero por algo que oscila pero acotado, todo esto tiende a cero. ¿Sí? Esa es una propiedad importantísima para que ustedes puedan resolver en los límites. ¿Sí? Si yo evalúo solamente la función acotada, digo que no existe, pero al multiplicarla por un décimo, el resultado va a ser cero. Porque es como que estuviera multiplicando un número, que no sé cuál es, pero está acotada entre menos uno y uno, por algo que tiende a cero. ¿Sí? ¿Se entendió esa propiedad? Sí. Profe, ¿Sí? Bueno, sí. 1 menos coseno al cuadrado puede ser que sea seno, ¿Y por qué sería seno? porque, no sé, estoy haciendo la suposición porque me puse a hacer el límite y me Sí, trabé ahí y lo hice por L Hospital sí. y, Pero no y tenés que hacerlo por el llegué, hospital todavía. no, sí, no, sí, ya sé, pero Ah, bueno. porque Entonces, no me a salía ver, ¿quién le puede contestar si esto es cierto? ¿A qué decís que es igual? a seno. ¿Es igual esto o a qué es igual? ¿Por qué A decís seno que es al igual? cuadrado. Al seno al cuadrado. ¿Y por qué? ¿De dónde lo sacan? ¿Te das cuenta? ¿De dónde lo sacan esto? De la relación fundamental pitagórica que dice, si vos estás en la circunferencia trigonométrica, sabés que seno cuadrado más coseno cuadrado de x es igual a 1. Esto no se olviden porque lo van a usar muchísimo, sobre todo para justamente, en este que yo les puse recién, no sé si estabas haciendo eso, justamente lo que se hace es multiplicar y dividir por el conjugado, entonces voy a obtener esto. ¿Sí? Pero es igual al seno cuadrado, cuidado, no al seno. Porque Ah, lo ok. despejás de acá. ¿Te das cuenta? Sí, Pasás sí, el no, coseno de igual, x para allá y pasa restando. Bien. o sea, llegué al coseno al cuadrado, pero me olvidé Ah, decirte al cuadrado. está bien. Ah, listo, está bien. Recuerden que es por eso. Bien, bueno, acá en los apuntes, lo único que quería volver a decirles, bueno, acá yo esta tablita que hice, todos estos, ese simbolito, ¿se acuerdan acá? Este o doble significaba que eran equivalentes, ¿no? Fíjense acá, que esta función 1 menos coseno de x es equivalente con este otro infinitésimo, x cuadrado sobre 2, cuando x tiende a 0. Entonces, si son equivalentes, ¿sí? ¿Qué límite me va a dar si yo los comparo? ¿Cuánto me va a dar el resultado del límite si yo los comparo? Esto es toda una tablita de equivalencias que hay que son útiles. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué, de qué manera. O paso a sucesiones por Sofía y después que lo expliquen algo las chicas. Si no, no me da el tiempo para sucesiones. ¿Qué significa acá si yo los comparo? ¿Cuánto me tendría que dar el resultado? De Cero. 1. Uno. ¿Cuánto? Si son equivalentes. Eso, 1. Esto para repasar un poquito. Ustedes traten de estar con los apuntes cuando me siguen o tomar nota. ¿Sí? Este resultado me tiene que dar 1. Porque si el resultado me da 1, significa que son equivalentes. ¿Sí? Son equivalentes. Para x tendiendo a 0, cuidado. ¿Sí? Son infinitesimos equivalentes. Tengo que aclarar para qué siempre, para x tendiendo a 0. Ustedes completen este similar, perdón, acá, sí, x cuadrado sobre 2, fíjense que es el que yo les di hoy también para hacer.
una de las cosas que tienen que hacer en lo que les expliqué anteriormente, y tienen que ver que el resultado les va a dar 1. ¿Sí? Bien. Yo acá copié para que ustedes vean que esto está en estos puntos, lo que son funciones infinitesimales, en los apuntes teóricos lo tienen ahí, en este punto, no sé la página, lo pueden buscar ahí. Y acá está todo lo que yo les expliqué, por ahí escrito de otra manera. ¿Sí? Tienen toda la definición, tienen cómo compararlos. Acá esta forma de anotar, estas notaciones que son equivalentes. ¿Sí? Y bueno, lo puedo hacer de distintas maneras. Y yo acá lo acompañé, bueno, simplemente volví a mostrar los gráficos acá. Pero para que ustedes vean que ese apunte también lo tienen en los apuntes teóricos. ¿Sí? Bien, vamos a ir a otro tema. Después van a trabajar bastante con esto en la práctica. ¿Sí? Vamos a ver a qué llamamos sucesiones. ¿Sí? ¿Alguno vio sucesiones en algún momento? ¿Qué les parece que es una sucesión? Hay veces que se ve este tema como progresiones también en la secundaria, o hasta en la primaria hay veces se ve. ¿Qué es una sucesión? ¿Qué les trae este concepto? ¿En qué piensan si estamos hablando de una sucesión? Fíjense que acá hay distintos elementos, ¿sí? Es una lista de números o de cualquier elemento. En este caso vamos a ver sucesiones numéricas, ¿sí? No sucesiones de elementos en general, y que tiene un determinado orden. Eso es lo importante. Es una lista ordenada, podríamos decir, ¿sí? De elementos. Fíjense acá la importancia, yo lo voy a volver a escribir acá. Tenemos, esto sería el elemento primero, le pongo un subíndice, ¿sí? Este sería el segundo elemento, este es el tercer elemento. Como hay varios elementos más, pongo puntos suspensivos, este sería el elemento enésimo, y como va a ser una lista infinita, si fuera finita llego hasta ahí, pero vamos a trabajar con infinita, le pongo tres puntos suspensivos, ¿sí? Fabi, Para se indicar cortó. que continúa. ¿Se entiende? Entonces, enésimo, vamos a trabajar con sucesiones distintas. Me aparece el cartelito acá desordenada. Sí, A se sub 1 es el cortó. primer elemento, a sub 2 es el segundo elemento. Este, ¿otra vez? Todo lo que Oh, ¿qué pasó estuviste acá? diciendo, a ver, no sé los chicos si pudieron No seguirlo. se escuchó nada. Arrancó a explicar y se empezó Sí, a no se cortar. entendió nada, profe. Ay, qué lástima. Cuando le ¿Qué dijiste pasa lo con el de la internet? lista de Bueno, números, creo que ahí ya empezó bien, a colgar. bien. Empiezo otra vez. Es una lista ordenada, que tiene un determinado orden, ¿sí? Estos son los subíndices de cada elemento. Este es el primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, elemento enésimo, ¿sí? Y estos son los subíndices que me indican el orden en el que están ubicados. Estos tres puntos suspensivos, al final, es para indicar que es una sucesión infinita, una lista infinita. ¿Ahí se entiende? Bien. ¿Qué tiene en particularidad esta sucesión? En general van a ver que son funciones también, donde la variable es discreta. ¿Sí? ¿Qué significa que la variable es discreta? Que el dominio es una función que está definida de los naturales en los reales. ¿Sí? El dominio de las sucesiones es el conjunto de los números naturales. ¿Sí? O sea que generalmente, salvo que se indique lo contrario, el primer elemento es cuando n vale 1, el segundo elemento es cuando n vale 2 y así sucesivamente. ¿Sí? El término general de la sucesión, fíjense que acá hay otra forma de escribirlo, que lo puedo escribir como f de n, y el a sub n, sería el término general de la sucesión, es decir, una expresión general. Muchas veces van a ver esta notación en general es útil, generalmente no se utiliza si empieza desde 1, lo encerramos entre llaves, ¿sí? Lo más común, lo voy a poner acá en esta expresión, es que esto quede en toda la lista de elementos encerradas entre llaves, y esto decimos que es igual a la sucesión cuyo término general es a sub n. ¿Sí? Ponerle desde n igual a 1 infinito, ya se entiende. Si yo pongo a sub n, lo vuelvo a escribir acá, si pongo a sub n, no le escribo desde 1 a infinito porque se entiende ya que empieza en 1, salvo que empiece desde otro valor. ¿Sí? Es decir, si yo quiero decir que empieza desde otro valor, acá vemos ejemplos, distintos ejemplos, como en el caso B, ¿sí? Si yo quiero indicar que empieza desde 4, lo tengo que indicar.
porque si no pongo nada, se va a sobreentender que empieza desde el primer elemento, desde n igual a 1. ¿Sí? Como por ejemplo esta, yo ahora les voy a mostrar cómo las graficamos. Por ejemplo, esta sucesión, que es 2n, fíjense que me está dando los números pares, ¿sí? ¿Y qué voy haciendo para ir encontrándolas? Si empiezo, vamos a poner 2n. ¿Qué hago para encontrar el primer elemento? El primer elemento es cuando n vale 1, entonces lo que tengo que hacer, el primer elemento es 2 por 1, ¿sí? El segundo elemento, ¿a qué va a ser igual? A 2 por n. Voy reemplazando n por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente. Entonces voy a encontrar esa lista ordenada, ¿sí? De estos elementos que en este caso son los números pares. ¿Cómo modificarían ustedes estos para encontrar los números impares? Esa expresión general, porque a veces van a tener la expresión esta desarrollada y van a tener que encontrar cuál es el término general de la sucesión, ¿sí? Si yo quiero los impares, vamos a empezar en el 3, 3, 5, 7 y así sucesivamente. ¿Cuál será el término general? Fíjense, en lugar de 2, acá era 2n, ¿no? En este caso era 2n. Si yo reemplazo por 1, obtengo el 1. 2. Ahí está. Si yo lo reemplazo por 1, obtengo el 2. Si lo reemplazo por 2, obtengo el 4. ¿Y yo qué quiero? El 3 en lugar del 2. El 5 en lugar del 4. ¿Qué le estoy haciendo a esta expresión? Vamos a llamarla distinta. ¿Le cambias el 2 por el 1? No, porque si pongo el 1 me quedaría 1, 2, 3, 4. ¿Sería 2 por n más 1? Más 1 le estoy sumando. ¿Se dan cuenta? Porque si yo acá le sumara 1, tengo 2 más 1, 3. Si reemplazo el 2, que antes era 2 por 2, 4, más 1, 5, ¿sí? Entonces la expresión general es 2n, 2 por n más 1. ¿Sí? Ese es el término, perdón, parece que fuera un subíndice. 2 por n más 1. Ese sería el término general de la sucesión esa para poder obtener los impares. Y si yo quisiera empezar desde 1, 5, ¿qué pondría? Sumarle. ¿Cómo, profe? Si en lugar de empezar en 2, quiero en el anterior. En lugar de empezar en 4, quiero empezar en 1, que el primer elemento sea 1. Eh, En lugar de 1 sumarle, ¿qué hago? más n por 2. Le restas 1. Le restas 1. Oh. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esto los ayudó a pensar, bueno, tienen ejercicios en la práctica que tienen que encontrar justamente el término general de la sucesión. ¿Sí? Vamos a ver cómo la representamos gráficamente. ¿Sí? Yo acá voy a mostrarles, bueno, ya empiezo con sucesión monótona. Fíjense acá. Justamente acá tengo esta sucesión, a veces va a estar entre paréntesis o entre llaves, que es la de los números pares. ¿Sí? Fíjense acá, si yo represento una sucesión, acá se pone en el eje de ordenadas el A sub n y en el eje de abscisas va n. ¿Sí? Como yo les dije bien que era una función que estaba definida de los naturales en los reales, el primer elemento es cuando n vale 1, entonces tengo este puntito. El segundo elemento es cuando n vale 2, tengo ese puntito. No los tengo que unir, por eso se llama también de variable discreta. Esto se utiliza mucho en aplicaciones económicas, ¿sí? Si estamos hablando de cantidades producidas, por ejemplo, de bancos o de computadoras, estamos hablando de una computadora, de dos computadoras, ¿sí? Sofía, no sé, después, más adelante, los del profesorado vuelven a ver, ¿no? En alguna materia, algo de esto. Ahora que cambió el plan no lo recuerdo bien. Estaba Claro, porque pensando lo veían en justamente algún eso. momento. Sí, yo ahora sí, 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 justo como creo que para decirles a los que están sí, creo que en en el álgebra en profesorado. ese momento, pero como cambió ahora, Claro, es diferente. sí, está bien. En su momento en Bueno, cálculo entonces, 2 lo claro, veíamos con series, pero ahora se modificó. Les iba a decir, me está estaba bien. acordando cuando vos decías si hay chicos acá que egresaron de gestión o de económicas, me acordaba de esto, creo que hay esto de las sucesiones para el interés
interés compuesto, no sé si lo ven acá en Sí, económicas, sí, lo vemos. El un interés tipo de interés. compuesto, Y otro más sí, de había. interés compuesto incluso para definir el número E. Vieron que yo les dije que por ahí en económicas se define a veces a través del número E porque es capitalización continua, se utiliza también el número E, una sucesión, ¿sí? De Claro. capitalizar continuamente. Bien, lo importante en esto es que la importancia de esta, fíjense qué diferencia. Si esto fuera variable continua, todos estos puntos los unimos todos, ¿no? Con una recta. Acá está bien claro que es una sucesión, la variable es n en lugar de x, ¿sí? Entonces son estos puntos aislados. Hay otra forma de representarlo, yo ahora se los voy a mostrar, a ver, tengo acá abierto, lo iba a usar después para ver lo que es límite. ¿Se está viendo ahí lo que estoy compartiendo? Sí, se ve, sí. Sí, acá hay una sucesión que tiene esta forma bastante particular, 15n más 10 sobre n más 5. Acá están representados, ven todos estos puntitos, son la representación gráfica de la sucesión. Y después lo que está acá arriba, ven lo que dice recta real. Acá la estoy moviendo para que se vea, ¿sí? Esa recta real es una forma de representar solamente los A sub n en la recta, en horizontal nada más, en un eje de la recta real. Entonces se pone primer elemento, segundo elemento, y acá es más confuso porque vamos a ver otro tipo de sucesiones que no todas son, en este caso esta es creciente, ¿sí? Entonces queda mucho más claro que el que está más a la izquierda es el primer elemento, y a medida que avanzo hacia la derecha tengo los últimos, ¿sí? Entonces esta es otra forma de representar. Cuantos más valores, yo puedo llegar a poner más valores, ven que voy agregando más, se van acercando mucho más todos los puntos, porque en este caso, bueno, vamos a ver que después un concepto de convergencia, ¿sí? Pero bueno, es importante para que ustedes vean las distintas formas que tenemos de representar estas sucesiones. Entonces, en este caso esta es una sucesión, después ustedes repasen estos conceptos que es creciente, y porque yo tomo un elemento y el siguiente, los comparo, y se produce que a sub n es menor o igual que a sub n más 1, que el siguiente, ¿sí? Y va a ser decreciente si un elemento es mayor al siguiente, ¿sí? Esto, bueno, lo pueden ver acá gráficamente. Tenemos esa sucesión. Acá tenemos otra sucesión. Yo acá también me había olvidado que tenía abierto GeoGebra. Estas mismas las tengo representadas acá. Yo fui poniendo distintas sucesiones acá. 1 sobre n menos 1 a la n. Fíjense que acá tenemos la primera, es 2 por n. Entonces me van apareciendo el dibujo a medida que yo voy. A ver, me falta pintarla acá. A medida que yo voy avanzando acá, ¿ven? Tengo el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿ven? Y voy obteniendo los distintos puntos. Y son solamente los puntos, ¿sí? Esta función es una función que es creciente, ¿sí? Ahora yo podría llegar a representar otra función, por ejemplo, esta, la B o la C, cualquiera. Entonces la que tengo representada acá es la 1 sobre n, y acá tengo, bueno, para n igual a 1, tengo el primer elemento, que es 1, para n igual a 2, tengo el segundo elemento, y así sucesivamente, ¿sí? Esta sucesión, a ver qué les parece. Es parecida a una que les gusta mucho hablar de la hipérbole equilátera cuando hablamos de función variable continua, ¿sí? Pero en este caso, fíjense qué particularidad tiene. Esta sucesión, ¿les parece que será acotada? Es decreciente, ¿no? Porque voy comparando dos elementos y vemos que decrece, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Estará acotada esta sucesión? A ver si se acuerdan el concepto de acotada que vimos recién de funciones. Sí, Sí, está acotada porque está entre estos dos elementos. Bueno, justamente vamos a decir que tiene una cota superior. Una de las cotas superiores sería ¿cuál? ¿Cuál es el mayor valor funcional que toma? 1. 1, ¿sí? Tiene cota superior, que es 1. Una de las cotas superiores. Cualquiera valor superior a 1 también es cota superior, ¿sí? ¿Tiene cota inferior? ¿Qué les parece con la gráfica? Infinito, ¿Qué les ¿o parece? no? Si esto sigue creciendo, y acá vamos a incorporar un concepto. A ver, ustedes ya saben límite, ahora vamos a ver, ¿qué pasa si esto se hace cada vez más grande? ¿Qué pasa con todo? Uno sobre algo que se hace cada vez más grande. Ah, tiende a Tiende a 0. cero.
tiende a 0, o sea que por debajo de acá del eje de las X no voy a tener gráfico, ¿sí? Entonces ahí podemos decir, aunque no lo tome ese valor, que 0, tenemos 10 minutitos, que 0 es una cota inferior, ¿sí? Entonces en este caso, como tiene cota inferior, cualquier valor menor a 0 también va a ser cota inferior. Decimos que es una sucesión que es acotada, ¿sí? Acá tenemos otra sucesión, fíjense que esta les parece que es monótona, los puntitos verdes estos que están representados, siempre crece o siempre decrece. ¿Qué les parece? Si yo la tengo acá, a ver cuál era esta, la C me parece que era. ¿Qué pasa con estos valores funcionales? Fíjense, en uno vale un profe. valor, después decrece primero y después crece, ¿sí? Entonces esto para que vean que no todas las sucesiones son crecientes o decrecientes, ¿sí? En este caso esta es una función que no es monótona. Y después tenemos esta, que ¿qué les parece con esta función? ¿Qué va sucediendo? Es como que se va alternando, ¿sí? Es una sucesión que es alternada. ¿Por qué se alterna? Porque tenemos este valor que es menos 1 elevado a la n. Entonces, dependiendo de la potencia n, si es par o impar, me va a dar un valor positivo o un valor negativo, ¿sí? A medida que voy reemplazando, fíjense que acá depende de n, o sea que sería 1, 2, 3, 4, 5, pero al estar con el menos, al tener menos 1 elevado a la 1, tengo un valor negativo, después positivo, después negativo, después positivo. ¿Está bien? ¿Cómo modificarían esto si yo quisiera que en 1 fuera a tener este valor acá? Tenerlo acá, en lugar de abajo, el punto. La anterior era menos 1 a la n por n, ¿no? Y obtuve menos 1, 2, menos 3, 4. ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Cómo la tendré que llamar a esa sucesión? ¿Sí? Vamos a ponerla así entre llaves. ¿Cuál será el término general si lo que yo quiero es que el 1 sea positivo, el 2 negativo, el 3 positivo, el 4 negativo? ¿Qué tengo que modificar de la expresión? En vez del menos 1, 1. Si yo dejo 1 me van a quedar todos positivos. Fíjense que yo al reemplazar por n igual a 1 acá, reemplazo por lo mismo, ¿no? Entonces está asociada a la potencia de ese valor. A la 1, cuando reemplacé por 2 está al cuadrado, cuando reemplacé por 3 me queda potencia negativa. ¿Cómo modifico yo eso? En lugar de que sea a la 1, ¿qué quiero que sea? Cuando reemplazo por 1. Fíjense, si yo reemplazo A por la 1, ¿A la menos 0? 1. Menos la n. 0, no, porque ahí le estoy cambiando, lo estoy poniendo para abajo, no me está cambiando el signo. Si yo reemplazo por 1 me hubiese quedado A menos 1 2, a la entonces. 1. A 2. Entonces en lugar de 1, 2. Entonces acá le tengo que sumar 1 o restarle 1 a la potencia. Con esto manejo, sumándolo y restando, manejo el signo de dónde empieza esa sucesión alternada. ¿Sí? Cambiando la potencia, dejándola con e. También podría haber puesto n-1. Alguien dijo un 0, ¿no? Que podía empezar a 0. Esto puede ser también menos 1 a la n-1. También podría haber sido lo mismo. Llegó a la misma sucesión. ¿Se entiende la alternancia? ¿Cómo la manejo? Con la potencia de la base menos 1. ¿Sí? Bueno, sucesión acotada, lo vimos recién. ¿Sí? Cuando tiene cota superior e inferior, vamos a decir que es acotada. Y bueno, entonces ahí estuvimos viendo distintos ejemplos gráficamente. Yo acá les voy a dejar esta para que ustedes la vean después y si no la consulten en la práctica. ¿Qué pasa con esta sucesión que es alternada? Y ustedes van a tener que contestar después, bueno, si es monótona, si es acotada, cuáles son las cotas. ¿Sí? Como para resumen de esta primera parte. ¿Alguna duda hasta acá? Hagan captura de pantalla para hacerlo como tarea, digamos, ver a ver qué pueden decir de esa sucesión. Representarla gráficamente también, si quieren, para verla mejor, ¿sí? Y contestar esas preguntas. ¿Hay alguna duda? Nos quedan 5 minutitos, voy a ir a lo que es
convergencia acá de sucesiones. ¿Hay alguna duda, Sofi? No. Bueno, sigo avanzando. No, estaba mirando el chat, pero no. Bien, vamos a ver a qué llamamos convergencia, ¿sí? Entonces vamos a evaluar. Fíjense que una sucesión no la podemos evaluar en torno a un punto, ¿no? Por la forma en que está representada, ¿sí? Es decir, yo no puedo, a ver, vamos a volver acá. Yo no puedo evaluar qué pasa con los valores funcionales en cercanías de 3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tengo nada acá. ¿Está bien? No es una función continua. Pero sí lo que puedo ver es qué pasa con la variable, ¿sí? Con la sucesión, a medida que n crece indefinidamente, ¿sí? Puedo ver qué pasa con esos valores funcionales a medida que n crece indefinidamente, ¿sí? Entonces lo que hacemos es evaluar, ese es el único límite que vamos a poder evaluar en sucesiones, ¿sí? Si el resultado me da un valor finito, es decir, que a sub n tiende a L cuando n tiende a infinito, ¿sí? Vamos a decir que si ese límite existe y es L, como estamos acá, decimos que la sucesión es convergente, ¿sí? Si ese límite no existe o es infinito, esto estamos ya sea más o menos, ¿sí? Es infinito, la sucesión es divergente, ¿sí? Y después, bueno, sabiendo si la sucesión es monótona y a su vez es acotada, vamos a decir que esa sucesión vamos a garantizar que es convergente, ¿sí? Esto es general lo que vamos a evaluar, digamos, a veces sucesiones se ven junto con funciones. En este caso, la importancia que tiene dentro de este tema es analizar justamente esta parte, la convergencia de las sucesiones, ¿sí? Evaluar el límite, cuando n tiende a infinito, del término general de la sucesión. Si ese valor me da un valor finito y existe, ¿no? Y es un valor finito, decimos que la sucesión es convergente. Si no existe o es infinito, vamos a decir que la sucesión es divergente, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? No hay consultas. En A el ver, chat no han acá, escrito. bueno. Faltaría ver, después vamos a decir, Sofi, porque nos quedan minutitos, que expliquen este, después les voy a avisar que expliquen este en la práctica. El del límite, aplicando límite en ambos miembros. Esto algo les ¿El del mostré yo en la logaritmo? clase Sí. teórica, claro, aplicando logaritmo. En la clase teórica, la clase pasada algo les expliqué rápidamente, pero bueno, eso que después les vamos a decir que expliquen algún ejercicio, si no, los vemos el lunes, chicos, eso, el lunes los vemos, ¿sí? Si no alcanzan a verlo en la práctica. Y bueno, y acá ustedes tienen, esto es lo que hicimos la clase pasada, pero acá tienen justamente las funciones, tienen que verificar si son infinitésimos, o sea que van a tener que evaluar el límite cuando x tiende, en este caso a 0, de cada una de las funciones, después las van a tener que comparar, ¿sí? Y bueno, y acá tienen distintos ejercicios para ver si son equivalentes. Después van a tener que hacer utilizando infinitésimos equivalentes. Cuando tengan una tablita de equivalencias, lo que es reemplazar, ¿sí?, la función por su infinitésimo equivalente. Y en esta última parte tienen lo que es sucesiones, ¿sí? Lo que yo les decía recién, que acá tienen el desarrollo y tienen que encontrar cuánto vale el término general, ¿sí? Este ya lo hicimos, así que ya lo tienen ahí hecho. Acá se ve, ¿no? Los primeros, ¿no?, Se cortó, ir Fabi. desarrollando y reemplazando cuando n vale 1, cuando vale 2, e ir encontrando todos los elementos convergencia. Bueno, se ve que hoy la señal, no sé qué pasa. Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto, prendo la cámara y me pido. Cualquier duda me vuelven a consultar.